creo que es una jugada, pues eso, que no salió como ella esperaba. Has mencionado algo que no te había previsto meter, pero que como tiene que ver, como has mencionado el tema del SIDA, un pleito muy famoso que hubo en los años 80 fue un pleito que le metió el cantante don Miguel Bosé a la cadena COPE. Porque en el programa de doña Encarna Sánchez se mencionó la posibilidad de que él tuviera una enfermedad. Pero para que veas cómo fue la cosa, porque no hay audio de ese momento, pero sí está la transcripción. En ese momento, la señora Encarna Sánchez tenía un colaborador que se llamaba el señor don Jorge Fiestas, que se murió muy poco después de aquello, y que dice en el programa la frase de, hablando de el señor Miguel Bosé, se dice que Miguel Bosé está muy mal de salud, que tiene una enfermedad muy de moda. Le corta a doña Encarna Sánchez, según ella le corta porque sabe por dónde va a ir, o por lo que fuera, claro, es que esa fue la frase. Eso provocó que don Miguel Bosé se indignara, y aunque al día siguiente entró en la radio para desmentirlo y asegurar que estaba perfectamente y tal, eso no quitó que demandara y que pidiera una indemnización de 200 millones de las antiguas pesetas, que al final la sentencia se quedó en 1 millón, pero bueno, 1 millón de las antiguas pesetas que tuvo que pagar la COPE al señor Bosé. Yo tenía contratado a un periodista y una tarde vino aquí y dijo: Miguel Bosé tiene la enfermedad de moda. Al día siguiente me llama Miguel Bosé y me dice que no hay derecho a que en mi programa yo permita que se haga ese comentario. Y le digo: Miguel, yo te he defendido, yo no lo he hecho. Y le digo: ¿quieres esta tarde que yo te dé todas las satisfacciones públicamente y tú me llamas y aceptas mis satisfacciones? Y me dijo: sí. Y así queda la cosa. Y a la semana siguiente recibo la notificación de un juzgado de una demanda por valor de 200 millones de pesetas que me ponía Miguel Bosé. Digo: ¿pero de qué es esto? ¿Pero de qué me están hablando? Además, yo no sé si esto tú lo conocías. Yo vi una entrevista a Miguel Bosé muchos años después en un programa que le recordaban este episodio. Y él contaba que cogió un vuelo y que cuando la persona que tiene sentada al lado le mire y le reconoce, se asusta y le dice: perdone, ¿pero usted no había muerto? Es que se llegó a decir, ya no solo que estaba enfermo, sino llegó a rumorearse que había muerto. Claro, ¿de qué? De la enfermedad de moda, el SIDA. Entonces era, pues... Pero ¿te parece que decir enfermedad de moda era suficiente como para que un tribunal condenara a la COPE a indemnizar con 1 millón de las antiguas pesetas al señor Bosé? Desde mi punto de vista, no. No creo que fuese suficiente fundamento para condenar a nadie, sinceramente, ¿eh? Ya fuese Miguel Bosé, ya fuese quien sea, porque no mencionan, no especifican qué enfermedad. ¿Y por qué entonces cómo crees que consigan ese pleito? Porque en ese momento se entendió que la gravedad de insinuarlo, precisamente por ese pánico que había, era suficiente como para que... Tendríamos que ver la sentencia, ver los fundamentos de derecho, ver los hechos que considera probados y a ver el por qué, en qué se fundamenta la condena. Pero sí, es que estaba condenando en base a una elucubración. En base a, no, es que claro, estamos suponiendo que han dicho que tiene SIDA. Yo la verdad que no, me sorprende bastante. Fíjate, en el octubre del año 92, una columnista que había en El Mundo, que se llamaba doña Beatriz Potechar, escribe un artículo, se puede ver por aquí, que era para Miguel, que incluye la frase, está hablando de Miguel Boyeta: a los niños abusados, a los jóvenes que enferman, como mi amigo Miguel, y a ese otro Miguel más conocido que agoniza en una unidad intensiva de la capital. ¿Ves? Es que es lo que te he dicho. Él dijo que mucha gente pensaba que incluso había muerto. Pero aquí viene lo curioso. Doña Mercedes Milá en aquel momento quiso hacer un programa en Antena 3 llamado Queremos Saber para hacer un juicio al periodismo. Eso se hace cada tanto. Lo ha hecho el señor Risto Mejide, lo ha hecho mucha gente. Cada tanto hace un programa para juzgar el periodismo y dice: la primera vez que vamos a criticar al periodismo. No, se hace cada tanto, es algo cíclico y encima se sienten muy originales cuando lo hacen. Pero consiguió sentar a la señora Potechar frente al señor Bosé. Estoy convencido que también intentó sentar a la señora Carla Sánchez, que debió mandarla a la porra y que luego al día siguiente puso a apoyar el programa. Pero atención a la excusa que pone la señora Potechar. A ver qué te parece. Creo que me lo imagino. Hablaremos. Iba a decir que el rumor seguía en la calle,
estaba en la calle. Y en el periódico El Mundo, donde, por cierto, Paco Umbral escribió un fantástico artículo sobre el rumor, la existencia del rumor, en donde leer uno de los párrafos que dieron que pensar. Dice, como mi amigo Miguel, y dice, y a ese otro Miguel más conocido que agoniza... Bueno, nunca está muy claro si yo me refería a Miguel. No sé por qué tú te tienes que sentir tan atañido, ¿no? Pero que otro Miguel famoso que agoniza en una clínica... Podría ser Miguel Boyer, o sea, tú no estás en la clínica agonizando. Yo quiero decir claramente que los de opinión podemos utilizar una noticia así, sin dañar a la persona, sin utilizar nombres propios, con apellidos, exclusivamente porque podemos tener otra actitud ante la enfermedad. Es decir, en vez de ser acosado por estos rumores desde hace tantísimos años, quizás lo que habría que hacer es ponerse delante de esa situación. Pero, o sea, ¿tú no te referías a Miguel Bosé cuando escribiste eso? Yo no puedo dar credibilidad a ningún rumor. Yo no me puedo hacer eco del rumor. Yo simplemente esparzo. Pero cuando una noticia. Tú no dijiste, yo hablo de 24 personas en el mismo artículo, quiero decir. Hablo de un Miguel, que es amigo mío, hablo de un vecino que murió de SIDA y al que le oí llorar por las noches y realmente me conmovió mucho durante tiempo, y hablo de un rumor que además yo no puedo dar credibilidad de ninguna manera. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros o la gente ante ese comentario tuyo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, para mi sorpresa, la gente, claro, todo el mundo quiere un cadáver fresco. Esto es una de las cosas que quizás Miguel se debiera de plantear. Es un hombre con talento y hermoso, efectivamente. Entonces, van a por ti, claro. No me parece que le esté convenciendo su argumento. ¿No? Y sobre todo este tema, simplemente persona. Y de hecho, aunque todo el personal médico, invitación a todos para que tú has pensado, si querías es una cosa que se refería a ti. Ahora, si estuvieras enfermo, ¿cuál sería tu actitud? ¿Tú serías como Liz Taylor o serías como estas personas que... Si yo estuviese enfermo, sería como Magic Johnson. Proponen lo del ACT UP. Probablemente diría, siempre y cuando yo lo decidiese, porque tengo derecho a ello, diría, entonces, señores, soy seropositivo, porque seguramente si eso pasase, en ese momento tendría, primero, necesidad de mucha solidaridad y segundo, y es una cosa a la cual me comprometo, si algún día me tiene que pasar, espero que no, pero me tiene que pasar, lo diría porque creo que probablemente algo movería o conseguiría mover, visto que soy personaje público y que una referencia soy. ¿Entiendes? Pero lo peor de toda esta historia, es decir, y te agradezco muchísimo que des la cara. Es que yo pongo la ratonera ahí, no por casualidad, pero lo que no se puede pretender es que la ratonera vaya detrás del ratón. Yo no me alimento ni vivo de rumores. Ya, eso tendrían que estar aquí unas veces en primera página. Lo que pasa es que de todos esos... Esa gente no responde. De todos esos nadie está aquí esta noche, la única que estás eres tú. Yo te agradezco por eso, que estés aquí. A lo peor, y decir que de una manera o de otra, ambiguamente o no, lo escrito queda. Y ahí está, ¿entiendes? Y consta y tuvo si no te referías a mí, tuvo la mala suerte de caer en un momento y una coincidencia en el cual esa noticia estaba en el aire. Entonces todo el mundo, era inevitable que pensase que ese Miguel más conocido era yo. ¿Y si fuera Miguel Boyer? No es cuestión de ironizar sobre eso, que es mucho más serio que eso. Sí, se sabe perfectamente que esa noticia no corría alrededor de Miguel Boyer. A ver, porque aquí hay cosas muy interesantes que sacar, ¿eh? Me ha encantado el vídeo. Bueno, ¿querías decir algo? No, porque más o menos es más o menos lo que he dicho ya, que me sorprendió y en mi opinión no fue una buena estrategia de doña Beatriz Potechar si sabía lo que venía. A lo mejor es que no lo habían dicho para lo que le habían llevado al programa. Pero si el tema era sobre los bulos y sabes que va a estar don Miguel Bosé y sabes que muy probablemente te van a preguntar por el artículo que escribiste, me sorprende que su actitud sea, podría referirme a Miguel Boyer, que a ver, será un exministro. Voy por partes y voy a empezar por el final. Miguel Bosé ha dicho algo que tiene muchísima razón. Es cierto que las figuras públicas, valga la redundancia, están expuestas al público y tienen, creo que tienen derecho a la intimidad, por supuesto. Pero si vendes tu privacidad, te arriesgas a que ya esa privacidad, aunque tú no quieras, sea de carácter público en todos los aspectos de tu vida. Pero creo que en situaciones como una enfermedad, que son muy graves, tiene que ser el enfermo el que lo haga público. Yo recuerdo que uno de los primeros casos conocidísimos del SIDA fue el actor Rock Hudson, que era un galán de la época del Hollywood. Fue el que, digamos, el que puso cara a la enfermedad. Efectivamente, y él ya muy desmejorado, no sé si le quedaba mucho de vida, hizo público su enfermedad y lo hizo para que se pudiese luchar contra ella, para que hubiese una solidaridad. De hecho, creo que era Elizabeth Taylor la que estuvo siempre a su lado.
etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en ese aspecto Miguel Bosé tiene mucha razón al decir que si alguien tiene que decir o contar que está enfermo, tiene que ser él mismo. Pues porque busque solidaridad, porque busque luchar mucho contra una enfermedad, porque yo creo que es verdad que nosotros tenemos, todo el mundo tiene vendas en los ojos hasta que no le afecta un problema y nos da igual lo que ocurra. Y nos importa un bledo campañas contra determinadas enfermedades hasta que un famoso dice, oye, que es que a mí me está afectando, porque, por ejemplo, yo creo, vamos a hacer un paralelismo, la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox, yo creo que la gente tiene más conciencia de lo que es el Parkinson y se fija más en asociaciones, etcétera, etcétera, a raíz de que este señor hiciese pública su enfermedad, que la contrajo además muy joven, y este señor creo que él tiene una organización para luchar contra el Parkinson, con lo cual me encanta la intervención de Miguel Bosé. Respecto a la periodista, y discúlpame que he olvidado el apellido. Señora Pottecher, que ya, Pottecher. ya que yo sepa, dejó de ser columnista del Mundo poco después de aquello. No digo que se dedicaría a otras cosas a lo mejor, pero que no ha sido una pluma, siendo escritora, y además escritora profesional, dejó de ser conocida como columnista poco después de aquello. Pues creo que es cierto que todo el mundo sabemos a qué Miguel se estaba refiriendo, aunque ella diga, puede ser Miguel Boyer, podía ser en esa época Miguel Ríos, podía ser... Pero bueno, estaba claro que era Miguel Bosé. Pero ella empieza a defenderse de una forma muy sólida, diciendo, oye, yo no he dado ningún apellido. Yo no he dicho el señor Bosé. Ella dice Miguel primero Bosé. que no ha dicho apellidos, dos, insiste mucho en que era un artículo de opinión, que es cierto, no era un reportaje de investigación ni una página de información, era una columna de opinión, que ella entiende que hay más licencias, según creo entender, eran los dos puntos en los que se basaba. Yo no he dado nombres de pila y luego es una columna de opinión, por lo tanto esparcimos cosas, recogemos cosas que oímos. Efectivamente, es decir, se empieza defendiendo muy bien, aunque no se lo crea nadie, diciendo, no. Yo por eso cuando te he dicho, creo que sé por dónde va antes de que pusiese el vídeo, me imaginaba que esta señora iba a decir, no he dado ningún apellido. Es como si... claro, pero es que claro que diga, porque os después aludido, si claro, lo he dicho. realmente claro, no... Pero era evidente. Yo no sé cómo él dice que la has puesto aquí, pero dice, ¿en serio me estás diciendo que alguien podía pensar en ese contexto que el Miguel que podía estar muriéndose en un hospital era Miguel Boyer? Lo que pasa que después su discurso creo que se debilita cuando empieza a decir, y también el hacernos eco de esto es para que haya solidaridad, para que la gente se conciencie. No, señora mía, no. Su intención no era esta. Y además, si hay que concienciar a alguien o la gente se tiene que solidarizar, es porque el afectado tiene que contar lo que le está pasando. Y ya creo que acaba de derrapar de todo y estamparse contra el guardarraíl cuando dice, bueno, es un artículo de opinión. Yo no estoy afirmando esto, yo esparzo la información que me llega. Con lo bien que había empezado su defensa, acaba cuesta abajo y sin frenos. Entonces, entiendo que en este caso, si el señor Bosé no demandó a la señora Pottecher, como si había demandado y sacado 1 millón de pesetas a la COPE, es porque entiendo que la diferencia está en el apellido, básicamente. Porque ninguno de los dos publica la palabra SIDA, ¿eh? Ni Pottecher ni el COPE dijeron la palabra SIDA. Pero es verdad que la COPE sí dijeron el nombre del artista, Miguel Bosé está enfermo de una enfermedad de moda, mientras que el Adas lo dijo, un Miguel agoniza en algún sitio. Claro, ahí es imposible demandar a nadie porque empezarían diciendo, bueno, usted no tiene legitimación activa para interponer esta demanda porque no se puede demostrar que sea usted el afectado. Yo creo que fíjate que interponiendo la demanda, si lo hubiese interpuesto, no habrían llegado ni a juicio porque faltaría una legitimación activa ahí.